Hola, aunque ya vimos a modo de ejemplo cómo puedes rellenar de texto una celda cualquiera en la hoja que estás trabajando, vamos a fortalecer y mirar un poco más cómo puedes incluir texto y números en tu proyecto. Nos ubicamos nuevamente en la celda B2 y escribamos como ejemplo parque infantil. Puedes añadir también texto directamente desde la barra de fórmulas como parque infantil divertido y allí se va insertando la información. Dejémoslo solo como parque infantil. Para darle forma a este título le podemos añadir negrilla, que como muy bien saben pueden hacerlo desde la pestaña de inicio o utilizando la tecla de acceso rápido como control N. Quiero darle también un subrayado o presionando la tecla control S. Tengan en cuenta que estos atajos pueden variar según su país, sobre todo si su idioma es en inglés. Para darle un tamaño más considerable, acerquémonos a la cinta de opciones y aumentamos poco a poco el tamaño de la fuente hasta que logremos obtener el deseado. Si está muy grande la letra, al ladito presionamos para disminuirla. Es muy sencillo. Observen algo. El título, por tener el tamaño que tiene, me está tomando dos columnas supuestamente, la columna B y la columna C. ¿Por qué digo supuestamente? Porque si nos ubicamos en la columna B, que fue donde se escribió el texto, aparece que realmente el texto se encuentra allí. Pero si me ubico en la columna C, nos dice el sistema que no tenemos nada y podríamos escribir algún otro texto que nos interese. Para corregir no tenemos que disminuir la letra, tan simple como hacer lo siguiente. Analicen que el cursor tiene una cruz blanca. Acercándonos a la columna B en toda la línea, ese cursor pasa de ser cruz blanca para ser una cruz negra. Cuando eso pase, presionamos con el clic y arrastramos hasta lograr cubrir el título parque infantil. Otra forma de hacerlo rápidamente es, nos acercamos y en lugar de presionar damos doble clic y la misma celda con la columna se ajusta al texto añadido. ¡Qué fácil, ¿no? Algo también interesante que podemos hacer con este título es tenerlo centrado entre varias celdas. Miremos cómo se hace. Seleccionamos obviamente el título y lo arrastramos hasta las celdas que consideramos que nos pueda servir para la función que estamos realizando. De la columna B hasta la columna H. Subimos el cursor y en la función que dice combinar y centrar la cliqueamos y nos arroja este comportamiento. ¿Para qué nos puede servir? Regresando al comportamiento de los parques, digamos que quiero tener como identificación el título y más abajo ubicamos los diferentes conceptos que tenemos para gastos e inversión y según los meses que se trabajó. Escribimos en la celda gastos e inversión y abajo los diferentes conceptos que corresponden a ese ítems. Mantenimiento, publicidad, personal, papelería, eventos, diseño, agencias, redes sociales y contabilidad. Por última, en esta columna dejamos listo la celda donde veremos el total de lo que se gastó por cada mes. Los conceptos que yo quiero manejar, que nos muestra esta columna, y que quiero saber cuánto me estoy gastando mensualmente, incluso digamos que en el semestre, vamos a ubicarlos al lado de gastos e inversión. Escribimos entonces los meses que necesitamos y trabajaremos hasta el mes de junio. Escribimos enero, febrero y para evitar seguir escribiendo en el resto de las celdas, Excel puede identificar un comportamiento bastante interesante para continuar con el orden de los meses. Seleccionamos las celdas de enero y febrero y en la parte inferior se observa un cuadrito verde. Cuando el cursor pase de cruz blanca a cruz negra, arrastramos obviamente hasta el mes que queremos. Como lo quiero hasta el mes de junio, lo dejamos hasta allí. En la última celda vamos a escribir el total de lo que gastamos. Recuerden que este ejemplo lo pueden descargar para que sigan los pasos o pueden simplemente hacerlo desde cero armando su propia información. Empecemos dándole valores a los gastos en cada mes. Voy a ingresar la información en dólares para entendimiento de todos. En mantenimiento, por ejemplo, en enero digamos que se gastaron $700. En publicidad, $5,000. Personal,
$4.300. Papelería, $200. Eventos que corresponden a los gastos que se tuvo para organizarlos, $3.000. Diseño, $1.000. Agencias, $1.000. Redes sociales, $1.500. Contabilidad, $1.500. En el próximo video vamos a seguir detallando la información y cómo ésta se comporta para sacar un análisis correcto que nos va a ayudar a tomar decisiones futuras. Tenemos ya el presupuesto de gastos montado por cada mes que se elaboró. Podemos ver de forma fácil cuánto fue el gasto de cada uno, mirando qué meses tuvieron una mayor participación y por qué incurrimos en algunos meses en gastos mayores. Bueno, seguramente por más ventas, que es lo que se espera al final del ejercicio. Noten algo importante, sobre todo para la estética del proyecto. Cuando incluimos textos o números en las celdas, su ubicación automática es diferente. Miren por ejemplo que los textos añadidos están alineados hacia la izquierda de la celda, mientras que los números se encuentran en la parte derecha. Esto lo hace por defecto la aplicación para manejar presentaciones más efectivas. No quiere decir que sea una camisa de fuerza para ti por si quieres una alineación diferente en alguna otra parte, ya sea en el centro o hacia el lado opuesto donde se está alineando. Por ejemplo, si me ubico en esta celda y quiero que ese número no vaya en la parte derecha sino centrado, yo lo podría hacer. Sencillamente la seleccionamos y en la cinta de opciones buscamos la alineación centrado y listo, allí lo tenemos ubicado. Igual pasaría si lo queremos en la parte izquierda. Pero particularmente trabajo según la recomendación que me brinda Excel, así que lo dejo como estaba. Presionamos Control Z y listo. Yo a esta hoja quiero darle una presentación muchísimo más profesional y quiero que esos números que estamos viendo realmente se vean como dinero. Es decir, si estamos trabajando en dólares, vamos a incluirlos con el signo dólar. Esto nos va a ayudar muchísimo en un futuro por si queremos insertar una columna donde necesitemos también trabajar con números, pero no necesariamente con dinero. Puede ser que estemos mencionando la cantidad de meses, cantidad en libras, en fin, cualquier número en general. Necesito diferenciar qué es dinero y qué es número general. Para eso seleccionamos todas las celdas que contienen números en presupuesto. Verificamos que nos encontremos en la pestaña de inicio y en la categoría de número está esta barrita de formato de número y se nos muestra varias opciones para escoger. Nosotros nos vamos directo a más formato de números. Actualmente se encuentra en número general, pero yo quiero pasarlo a moneda, así que buscamos la categoría moneda. Al seleccionarla se nos activa esta ventanita y buscamos el símbolo que corresponda, es decir, el del dólar. Normalmente se le deja siempre los 2 decimales a los números, pero si por cualquier motivo te sientes más cómodo trabajando sin decimales, puedes quitarlos en posiciones decimales. Así que una vez ubiques esta pestaña, sencillamente vas bajando hasta dejarlo en 0. O si lo prefieres, solo puedes trabajar con un decimal. Ya esto depende de lo que tú necesites en tu proyecto. Lo dejamos en mi caso con los 2 decimales. Damos clic en aceptar. Y ya vamos teniendo una tabla mucho más clara en los datos. Nuestra tabla tiene 2 totales. Uno en la parte de la fila y otro en la parte de la columna. ¿Por qué lo tenemos así? Porque un total nos va a dar, valga la redundancia, el total del gasto e inversión de un mes en todos los conceptos. Mientras que el total de la columna nos va a dar el total del semestre para un concepto que puede ser el primero, este de mantenimiento. Su función será la misma, pero su concepto es diferente cuando vayamos a analizarlo. ¿Cómo sumamos de manera fácil estos datos? Obviamente no vamos a sacar calculadoras para hacer la operación y después incluir el valor. No, Excel ya tiene todo listo para que nosotros simplemente lo utilicemos. Nos ubicamos en el primer total horizontal, que sería el total de enero. Una forma de hacerlo, estando en la celda, es escribiendo el signo de igual, que es el que da la información a esa celda que vamos a incluir una fórmula específica
y necesitamos que tenga ese comportamiento. Podemos seleccionar a cada celda y la vamos sumando. Es decir, teniendo el igual listo, damos clic en la celda B5 y observen que se nos va añadiendo esa celda a nuestra fórmula. A su vez notamos que la celda B5 se rellena con un cuadro azul, lo cual nos indica que esa celda en específico está teniendo un comportamiento en alguna parte con alguna fórmula. Como deseamos sumarlo, incluimos el signo más y presionamos la celda que le sigue, que sería la B6. Seguimos añadiendo el resto de las celdas que me interesan para tener el total del mes en los gastos del parque infantil. Cada vez que añado una nueva celda en la fórmula, van cambiando de color para lograr diferenciarlas. Esto es muy fácil y con la práctica estoy totalmente seguro que será de muchísima utilidad para tus proyectos. Presionamos Enter cuando ya tengamos la última celda y nos da el total del mes de enero, $18,200. Nótese que en la barra de fórmula nos muestra la operación que acabamos de hacer. Si le damos clic, esta se prepara por si deseamos incluir alguna otra información. Con esta fórmula realizada, si nosotros el día de mañana queremos cambiar el presupuesto de publicidad del mes de enero porque nos equivocamos, ¿será que el valor total cambiaría o se mantendría igual? Miremos. Pasemos en este concepto de los $5,000 a $4,200. Automáticamente el valor se modifica sin necesidad de volver a hacer la operación. Excel, con sus valores ya referenciados, hace el trabajo por nosotros. Cada celda tiene una referencia que podemos identificar según su columna y según su fila. Si nosotros nos ubicamos en eventos del mes de enero, nos dice que la referencia de esa celda en particular es la B9, B de columna y 9 en la fila. Simple. Si vamos al diseño del mes de mayo, nos dice que la referencia es la F10. Así nos permite la ubicación de cada concepto. Ya miramos cómo podemos sumar las celdas de manera fácil utilizando una fórmula de suma muy sencilla. Antes que finalice esta clase, les voy a mostrar una forma aún mucho más fácil de hacer esa fórmula. Pero primero démosle una fecha en años a los meses con los cuales estamos trabajando. Claro, porque no sabemos de qué año son esos meses y necesitamos ubicarlos para tomar decisiones futuras. En la celda B4, que corresponde al mes de enero, presionamos con doble clic para poder escribir y escribimos 2018, por dar un ejemplo. Al darle Enter, nos damos cuenta que el formato de escritura se modificó. O sea que si en febrero hacemos lo mismo, debería cambiarse a este mismo formato. Escribimos 2018 y efectivamente también se cambia. ¿Por qué pasa eso? Excel toma ciertos datos de fecha y los ajusta según la personificación que se tenga. Si a nosotros nos interesa que salga el año completo porque nos gusta más así, entonces seleccionada la celda, nos vamos nuevamente a la parte de número, más formato de número, y ahora nos muestra el número personalizado que está configurado para que aparezca los dos últimos números del año. Podemos seleccionar cualquiera que esté aquí, como el día, mes y año, pero mi intención es tener solo el mes pero con el año completo. Así que lo único que debemos hacer, estando en personalizada, con este tipo seleccionada, es añadiendo las letras que hacen falta para completarse la información. Es decir, añadimos la letra Y y la letra Y. Y le damos a aceptar. Y miren cómo se visualiza ahora los datos de mes y año completo. Creería yo que se ve mucho mejor así. Pero ustedes son libres de escoger el que más les guste. El sistema de Excel nos brinda las opciones que se tienen disponibles y ya según las preferencias visuales se determina cuál es el más útil para el proyecto. Les mencioné que había una fórmula mucho más rápida de sumar los valores sin necesidad de tomar uno por uno en esta celda. Eliminamos entonces este ejemplo y nos vamos a la pestaña de fórmulas. Allí se nos va a desplegar una cantidad de datos que podemos utilizar, pero por el momento solo vamos a utilizar el de la autosuma. Estando en la celda que necesitamos que se haga la operación, damos clic en autosuma
y automáticamente donde se encuentren los valores los va a tomar para tener el resultado que estamos buscando. Miren que aunque el resultado es igual al anterior, la fórmula cambia al símbolo igual, pero acompañado de la palabra en mayúscula suma. Se abre un paréntesis y se toma la celda B5. Se escribe 2 puntos y se finaliza con la última celda que necesitamos que se sume. Damos Enter y el resultado es el mismo que el anterior. Esta es la fórmula que se utiliza para lograr el resultado de la suma de un grupo de celdas. Hagámoslo manualmente para que se vayan familiarizando con el tema. Borramos el resultado de la celda, escribimos el símbolo de igual, seguido de la palabra suma. Abrimos paréntesis, seleccionamos o escribimos la celda donde va a iniciar la operación. Escribimos los 2 puntos y seleccionamos o escribimos la celda donde quiero que finalice esa operación. Cerramos el paréntesis y damos Enter. Y tenemos exactamente el mismo resultado. Pueden practicarlo para que se les haga mucho más fácil para cuando empecemos a ver fórmulas más complejas. Pero tranquilos, vamos a ir paso a paso. Tenemos los datos en cada celda listos para terminar nuestro primer paso de datos numéricos y fórmulas básicas. Como les mencioné, el total que corresponde a la fila 15 nos va a informar el total de gastos del mes en todos sus conceptos. Nos faltaría sumar el resto de los meses para tener la información semicompleta. ¿Por qué semicompleta? Porque nos hace falta el total de la columna que corresponde a cada concepto. Hay una referencia que se podría trabajar para este tipo de ejercicios en Excel, y es el de la referencia relativa. ¿Cómo así relativa? Les comento que son relativas porque los datos tomados guardan una relación con la columna y la fila en donde se encuentra inicialmente la fórmula, que para este caso sería la columna B con la fila 15. Aquí hay una operación que me gustaría pasar a otra celda, pero obviamente no con los mismos datos de la columna B con la fila 15, sino los datos de la siguiente columna, que podría ser la columna C del mes de febrero, pero manteniendo la misma fórmula. Si le damos copiar a la celda B15 y nos ubicamos en la celda C15 para pegar los datos, nos mostrará el resultado de la columna en donde estoy trabajando. Es decir, modifica los datos relativamente según la información que me ofrezca esa columna. Otra forma de hacerlo mucho más rápido es en el cuadrito verde que se observa en la parte inferior derecha de la celda. Lo presionamos y lo arrastramos hasta el mes que nos interesa llegar. Y los datos según cada columna se van ajustando. Es relativa porque el valor se va modificando según la columna y fila que se encuentre. Miren que al ubicarme en la celda B15, me dice que tiene una suma total desde la celda B5 hasta la B13. Lo que me quiere decir esta fórmula es que si copio la referencia de esta celda en la celda siguiente, que es la C15, lo más seguro es que me va a tomar el valor relativo para sumar los datos desde la C5 hasta la C13. ¿Por qué? Porque me tomó el valor relativo de B5 hasta la B13. Igual va a pasar para la celda D15, que me va a tomar el mismo valor relativo desde la celda D5 hasta la D13. Esos valores me los va a sumar. ¿Sí comprenden el concepto de esta referencia? Para entenderlo aún mejor, vamos a ubicarnos en la celda H5. Aquí vamos a trabajar lo mismo que el total anterior, pero la autosuma nos va a tomar, en lugar de una columna, nos tomaría seguramente la fila con los valores numéricos en donde estamos ubicados. Es decir, la fila número 5. Estamos ubicados en la H5. Fórmulas, clic en autosuma. Miren que nos confirma los valores numéricos desde la B5 hasta la G5. Lo único que debemos hacer aquí es copiar la celda en el resto que hacen falta. Presionamos en el cuadro verde y arrastramos hasta la celda H15. Cada celda copiada tomó la referencia de la primera celda para pasarla al resto de las celdas. Ahora,
Miremos la referencia absoluta para este ejercicio y saber exactamente sus diferencias. Vamos a incluir una columna para identificar el nivel de participación de cada concepto y hacernos una idea cuál es el que más representa porcentualmente. En la celda J4 escribimos participación. Abajo escribimos ahora sí la fórmula que nos va a servir para saber el porcentaje de cada uno. Escribimos igual, seleccionamos H5, también lo pueden escribir, slash, lo que nos indica que vamos a dividirlo entre la celda H15, que es donde está el total del gasto. Antes de darle Enter y mirar el valor, quiero que miren cuántas celdas hay de diferencia entre la H5 y la H15. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 celdas hay de espacios que no se están tomando para el resultado. Por favor, muy pendientes a esta información. Damos Enter y tenemos para el concepto de mantenimiento un 3.9% del total del gasto. ¿Qué pasa si copio esta celda y la arrastro hasta el último concepto que quiero? Debería darme los porcentajes de cada uno sin ningún problema, ¿cierto? Bien, copiemos entonces la celda hasta el concepto de contabilidad. Nos muestra un error de la fórmula. ¿Pero por qué se está dando este error? Porque precisamente me está tomando los valores relativos según la primera fórmula de la celda que tomé, que en este caso sería la J5. Si nos ubicamos en la J6, nos dice que la fórmula es H6 sobre H16. ¿Pero qué está mal dentro de esta fórmula? La celda H6, que está bien tomada, me la está dividiendo sobre una celda que no tiene valor, sobre la celda H16. Me la debería estar dividiendo sobre la H15, que es la del valor total. Y esto pasa comúnmente en Excel, porque aquí los valores relativos, aunque cumplen su función, no es la referencia indicada para este resultado. Miren cuántos espacios de diferencia hay entre la H6 con la H16. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 celdas de espacio. Lo mismo que la primera celda. Obviamente sigue su valor relativo y nos da un error. Lo mismo pasa para la celda siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Lo que hay que hacer es tomar una referencia, pero esta tiene que ser la referencia absoluta que nos permite mantener una operación igual para el resto de celdas sin importar cuántas veces se copie. Aquí necesitamos que la división sea siempre sobre la celda H15. Este valor debe mantenerse para el resto de fórmulas. Eliminamos las que están con el error, seleccionamos la celda con la cual vamos a trabajar, doble clic, y yo quiero que la división se haga siempre sobre la celda H15, pero que vaya bajando y se divida según el concepto que tenemos en cada celda, pero siempre sobre la celda H15. Si analizan bien, podemos tener tanto referencias relativas como absolutas en una misma fórmula. Para eso lo que debemos hacer es seleccionar H15 y presionar la tecla F4. Observen que se insertan unos símbolos de dólar, un dólar antes de la H y un dólar antes del 15. Esto lo que nos va a indicar es que la referencia relativa se mantiene para estas columnas de la H, pero cuando se vaya a dividir lo hará siempre sobre la H15. Damos Enter y ahora sí copiemos el resto de las celdas. Perfecto. Tenemos los resultados listos para analizar con los conceptos claros sin ningún tipo de error. Damos doble clic a cualquier celda y vamos a tener siempre la división sobre la celda H15. En todas, solo aplicando un símbolo. Este símbolo también lo pueden hacer o lo pueden copiar directamente sin necesidad de presionar la tecla F4. Pero así lo hago de una forma mucho más rápida. Fíjense la importancia de identificar cuándo una fórmula debe ser relativa y cuándo otra debe ser absoluta.
que para este caso se podría decir que es una referencia mixta. Para darle un poco más de identidad a los porcentajes en la pestaña de inicio, en la parte de número cliqueamos el símbolo de porcentaje y allí nos ofrece exactamente los valores con los porcentajes respectivos. Podemos decir entonces que el concepto que más se invierte en este semestre es el de la publicidad y el que menos gasta es el de la papelería. Si sabemos manejar correctamente Excel, tendremos proyectos geniales y efectivos que nos ayudarán a manejar ordenadamente nuestra empresa o donde laboremos. Teniendo listo este documento de presupuesto, de gasto e inversión, quiero finalmente guardarlo e imprimirlo para un informe que voy a presentar próximamente en una reunión. Primero, lo que debemos hacer, como hicimos anteriormente, es guardar el documento. Nos vamos a Archivo, Guardar como, Examinar y lo guardamos donde mejor les parezca. Listo. Ahora procedemos a imprimirlo. ¿Recuerdan el concepto de los tipos de vistas? Pues les comento que aquí nos será de muchísima utilidad. Actualmente ya saben que estamos en la vista normal. Miremos cómo se ve en el diseño de páginas. Bueno, aquí tenemos claramente un problema cuando lo vayamos a imprimir, ya que solo esta parte de aquí es la que va a salir en la primera hoja. La segunda impresión saldría con una hoja de esta forma. Obviamente no podemos entregar dos hojas y que la información se vea de esta forma. Nos toca configurar esa hoja para que toda esta información quede perfectamente ajustada en una sola hoja. Miremos cómo se ve en el salto de página. Inicia por aquí y finaliza por acá. Pero a través de la línea azul nos informa que hasta allí es que se va a imprimir. Pero no nos sirve por estética tener las dos hojas por separado. Así que vamos a hacer lo siguiente para su ajuste. Regresamos a la vista normal y nos vuelve a confirmar en líneas punteadas lo que se puede imprimir y cómo va a quedar. Esto que estamos seleccionando es lo que vamos a ver en la hoja número 1 impresa. Y esto es lo que veremos en la hoja número 2 impresa. Ya le daremos solución. Nos vamos a Archivo, Ítems de imprimir, que también lo pueden hacer con Control P. Nos ofrece algunas opciones para su configuración. Pero por ahora solo nos interesa esta parte que dice sin escalado. Le damos clic, nos arroja 4 opciones, más la de personalización de la escala. Si yo selecciono ajustar hoja en una página, podríamos tener los datos que nos importa de manera buena en la página impresa. Sin embargo, por el nivel horizontal que manejan los datos, ¿por qué mejor no orientamos esa hoja vertical a una hoja horizontal? Así que más arriba, en orientación vertical, damos clic y seleccionamos orientación horizontal. Y miren cómo vamos teniendo esa hoja perfecta para su impresión. De pronto, para una mejor distribución del espacio, podemos utilizar los márgenes correctamente para la presentación de los informes. Ustedes pueden incluir los valores que consideren o los que las normas de presentación para trabajos les indique. Yo voy a utilizar los márgenes de 2.4 centímetros para cada borde, superior, inferior, derecha e izquierda. Vamos donde dice márgenes, márgenes personalizados, y en la pestaña márgenes sin tocar el resto, incluimos en cada borde 2.4 centímetros, superior, izquierdo, derecho e inferior. Damos clic en aceptar y miren cómo se ajusta de bien esa información en esa hoja. Si regresamos a los diferentes tipos de vista, ya deberían estar ajustadas para imprimir correctamente. Miremos a ver. Diseño de página. Ya no tenemos información en la segunda hoja, sino que la tenemos concentrada en la primera. Igual debe pasar con la siguiente vista y no nos debería mostrar la famosa línea azul. Perfecto. Ya tenemos un documento trabajado que podemos modificar cuando nosotros lo determinemos y estamos listos seguramente para dar el siguiente paso. Ya sabemos que en el mundo de Excel hay muchísimas cosas interesantes que podemos conocer. Entre esas cosas, hay atajos que si son de nuestra utilización diaria y permanente,
De seguro saberlos implementar correctamente, el ahorro del tiempo en tus actividades sería muy significativo. Aquí les comparto algunos atajos que posiblemente ya conozcas porque su utilización es muy popular. Pero también te puedo decir que algunos, aunque muy útiles, probablemente no los tengas presente. Así que te invito a que mires el resto del video para que sepas cuáles son. Miremos. Tenemos este archivo llamado etiquetas y colores 22. Y tenemos por supuesto en cada celda algún dato que nos sirve para llevar una información. Partamos de lo básico. Digamos que yo quiero que estos ítems de meses, cada uno lleve un resalto de negrita. Lo que normalmente se hace sin atajos es seleccionar todas las celdas que me interesan. Irse a la pestaña de inicio y en fuente seleccionar la negrita. Allí se cambiaría el formato. Pero una forma más rápida es damos control Z para deshacer lo que acabamos de hacer y seleccionadas las celdas presionamos la tecla control más la letra N. Y listo, allí lo tenemos. Fácil, ¿verdad? Si la queremos también de pronto en cursiva, presionamos control más la letra K. Y si además de eso queremos que cada texto lleve un subrayado, presionamos control más la letra S. Y allí está. Muy práctico, ¿verdad? Si al realizar estos cambios yo quiero guardar el archivo, pero no quiero irme a archivo y darle clic a guardar, lo que hacemos siempre y hasta por seguridad que se pierda la información es presionar la tecla control más la letra G. Esto se los recomiendo hacer cada vez que hagan un cambio a su documento que consideren importante o que les haya costado cierto tiempo en trabajarlo. Un atajo interesante que uso mucho cuando deseo abrir documentos o archivos nuevos es presionando la tecla control más la letra A. Observen que nos lleva de inmediato a la pestaña de abrir. Y por acá puedo abrir directamente los archivos recientes. O podemos presionar el ítems de examinar si deseo abrir archivos diferentes en carpetas específicas. Muy bien, regresamos. Digamos ahora que yo quiero trabajar algunos datos diferentes a los que se ven aquí, pero en otro libro de Excel. No en hojas, sino en un libro completamente diferente. Hay un simple paso para hacerlo. Presionamos la tecla control más la letra U. Y voilà. Tenemos un libro nuevo en el que podemos insertar datos, como por ejemplo las fechas. Observen que sí es un libro nuevo porque es llamado Libro 1. El otro se llama Etiquetas y Colores 22. Escribiendo estos datos, ¿sabían que hay una forma muy fácil de insertar las fechas con un solo movimiento? Para aquellos olvidadizos que quizás no se acuerden del día que soy, en lugar de escribir todo esto, tan simple es presionar la tecla control más punto y coma. Y ven, allí está la fecha. Y mejor aún, si desean saber la hora exacta porque alguien les está esperando, no quieren llegar tarde y preciso, el computador no tiene la hora sincronizada en este momento, simplemente presionan la tecla control más la tecla shift más los dos puntos. Plop, tenemos la hora exacta. Fantástico. Alguien puede estar preguntando, oye Miguel, pero si quiero pasar de un libro a otro, ¿tengo que minimizar las pantallas y volver al libro que estaba anteriormente? ¿O existe algún atajo también para eso? ¿Ustedes qué creen, mis queridos amigos? Pues claro que hay un atajo. Presiono la tecla control más la tecla F6. Y miren qué divertido. Paso de un libro a otro. La 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 la.
Ok, si ya no voy a utilizar este libro y no quiero hacer esto que hacemos siempre de darle clic a la X, bien, vamos a hacerlo diferente. Presionas Control más la letra R o R. Te preguntarás si deseas guardar los cambios. Ya depende de ti si lo quieres hacer. Por el momento le decimos que no. Esto es igual como si le diéramos clic a la letra X acá en la parte superior derecha, ¿ok? El siguiente atajo práctico que podemos utilizar es: noten por ejemplo que en la columna de las visitas tiene los números de un formato diferente al de la columna de ventas. Presten atención a esta pestaña. Actualmente está en moneda porque ese es el formato de los números de la columna de ventas. Y si nos ubicamos en los números de visitas, pasa al formato general. Bien, si quiero abrir la ventana directa en donde yo puedo ver todos los formatos y cambiar alguno porque así yo lo considero, es decir, cambiar el de general al de formato monedas o el de moneda al formato general, lo podemos hacer rápidamente presionando la tecla Control más la tecla Block Mayús o la tecla de mayúscula más el número 1. Pero ojo, ese número 1 es el que está en la parte superior del teclado. Les muestro cómo hacerlo. Presionamos primero el Control más el Block Mayús o mayúscula más el número 1, pero el de la parte superior. Debe ser este para que les pueda funcionar, ¿ok? Presionando las teclas mencionadas, se les abre precisamente la ventana de los formatos de celdas. Y como estamos en general, obviamente muestra el general. Si lo hubiésemos hecho estando en alguna celda de la columna de ventas, entonces el formato que estuviese seleccionado sería el de moneda. Si lo queremos cambiar, por ejemplo, a moneda, la seleccionamos, clic en aceptar y allí lo tenemos. Fácil y rápido. Si deseamos poner estos textos de la columna de meses con un tachado especial que normalmente no se muestra en la pestaña de inicio, simplemente presionamos la tecla Control más Block Mayús más el número 5. Pero recuerden que ese 5 deben presionarlo en la parte superior del teclado. Y miren qué interesante. Un estilo de formato que no se tiene acceso fácilmente, pero con un atajo lo tenemos en un segundo. Algo también interesante que podemos hacer es seleccionar todos los datos que tenemos en esta hoja, sencillamente presionando la tecla Control más la letra E. ¿Ven? Ahora, ¿por qué digo que es interesante? Porque aquí me selecciona todo debido a que seleccioné cualquier celda vacía. Pero, ¿qué pasa si yo le doy Control más E estando seleccionado una celda de esta tabla? Miremos qué pasa. Nos ubicamos en cualquier celda que tenga datos de esta tabla. Control E y miren qué interesante. Me selecciona solo los datos de esta tabla. ¿Por qué lo hace? Tan sencillo como decir que Excel es inteligente y toma los valores que estén junto en su círculo de unión. Es decir,